la invitación para tocar este tema acerca de erotismo integral y salud sexual. Es pertinente porque cualquier profesional que esté en el oficio, el sano oficio de la terapia, independientemente de su formación inicial, debe, me parece a mí, abordar la temática de la salud sexual en el contexto del erotismo integral. Entonces, la propuesta me pareció conveniente y ojalá que sea importante para ustedes, o por lo menos que les genere algún interés. Quisiera empezar con esta definición, que parece una perogrullada, parece una obviedad, pero que como todas las definiciones sencillas puede encerrar una gran profundidad. Es el concepto contemporáneo de salud sexual. Llamo la atención de ustedes a que se refiere no a algo que tenga que ver solamente con la ausencia de enfermedad, de síntomas o de disfunciones, sino tiene que ver con algo muchísimo más completo, a mi juicio, que es la experiencia de un proceso que se va construyendo en el espacio-tiempo. La idea de proceso es algo que no siempre es sencilla de captar, porque generalmente hablamos de algo que se restaura a partir pues, de dar una pomadita o administrar una inyección o tomar pastillas. Restauramos, entre comillas, la salud atendiendo algunas manifestaciones más o menos inmediatas. La idea de proceso es algo que vamos elaborando, que vamos construyendo. Y este es el primer acercamiento que quisiera hacer. Es un proceso progresivo que incluye las tres grandes áreas del ser humano. A ustedes les consta, como profesionales, ya sean trabajadoras sociales, psicólogas y psicólogos, médicos o médicas o de cualquier otra disciplina vinculada con la salud, de que en repetidas ocasiones los profes nos insisten en esta visión integral, pero pocas veces hacemos caso. Es decir, las áreas sociales a lo estrictamente cultural, las áreas biológicas solamente a lo orgánico, verbigracia a los médicos y las médicas, y en las ciencias de la conducta o de lo emocional solamente a lo estrictamente psicológico. Rara vez integramos, rara vez captamos elementos de cada una de estas disciplinas. En esta definición se nota, pues, que estamos hablando de la triple esfera, lo orgánico, lo psicoafectivo y lo sociocultural. ¿De quién? Pues de toda persona, de todos los seres humanos, puesto que todos poseemos sexualidad. No existen, técnicamente hablando, seres asexuados. Todos poseemos sexualidad, aunque ya veremos que algunos ejercemos el erotismo y otros no. Por otra parte, lo que vamos a estar trabajando en los siguientes minutos tiene que ver con estas divisas fundamentales en el enfoque que yo manejo, el enfoque de la sexología existencial humanista. No hay un solo enfoque en la sexología, pero sí hay algunos que me parece que son más convenientes para las personas. Y uno de ellos es este. El derecho al placer sin adjetivos, simplemente porque somos personas. El derecho al placer como una fuente inagotable de salud orgánica y emocional. Todo el mundo tiene claro que tener buen deseo, excitación y orgasmo es algo que eleva las endorfinas y que nos pone en un buen estado emocional. O como decimos en Ciudad de México, se pone chido el asunto. Pero pocas veces también reflexionamos en que la salud orgánica también se beneficia. Cada vez hay más pruebas clínicas de que tener buen deseo, excitación y orgasmo contribuye a la mejoría del aparato inmunológico, del sistema cardiovascular y de muchos otros aparatos y sistemas. Entonces, el derecho al placer no es un lujo, sino es una fuente de salud, decíamos, inagotable. Está por otro lado la equidad de género, habida cuenta que los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos igualdad ontogénica como personas. Como seres humanos somos lo mismo, aunque tendríamos que reconocer que en el momento actual y durante muchos siglos ha habido una profunda inequidad y una enorme injusticia que no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres, cosa que traté de documentar en un pequeño libro mío que se llama Resignificar lo masculino. En fin, habrá que avanzar en la equidad de género para lograr la salud social tan importante para, a su vez,
disponer de salud sexual. El respeto a la diversidad en el sentido de que somos muy diversos como sociedad y esta es una fuente de riqueza indudable. El hecho de que seamos tan distintos unos de otros, unas de otras, nos hace no solamente ricos en esa diversidad, sino nos otorga identidad. ¿A qué me refiero? Yo sé que soy David Barrios y que, como dice el lugar común, soy un ser único e irrepetible, más por lo que me parezco a todas y todos ustedes, que me parezco mucho incluso por genoma humano, más por ello, por lo que me diferencio. Yo sé quién soy porque soy distinto a ti y a ti y a ti y a ti. Y esa diversidad me da identidad. Sé quién soy a partir de lo que me diferencio de ustedes. Pero no solo eso, sino que la diversidad es realmente de una gran riqueza porque nos permite establecer los contrastes. Imagínense qué mundo sería este si todos fuéramos igualitos, si fuéramos clones unos de los otros. No habría la riqueza que poseemos. En el área de la sexualidad tendríamos primero que todo que reconocer que no hay un solo modelo de ejercerla, que hay muchos y variados, y quiero destacar, por cierto, el de las orientaciones erótico-afectivas, también llamadas preferencias sexuales, a la que nos vamos a referir más al rato. Y finalmente, una cultura integrativa de salud sexual, que incluya todos esos aspectos de los que hemos hablado, pero integrándolos, poniéndolos en una sola cosa para poder captar en su amplitud los elementos que tienen. Aquí hay algunas personas que han tenido, bueno, que han sobrevivido a mis clases, me refiero a las compañeras, como diría nuestro gentil presentador, de la competencia, ¿no? De otra universidad, que tomaron conmigo una parte de, bueno, había varios profesores, pero conmigo tomaron algunos módulos en la maestría en sexología clínica. Hago la alusión porque algunos de estos temas los conocen muy bien y al rato seguramente van a contribuir con algunas opiniones y comentarios. Cuando hablamos de sexualidad, generalmente pensamos en esto, o como diría el maestro Luis Enrique, pensamos en el verbo coger, ¿no es cierto? Sexualidad se trata de coger, punto. Pero no es así, o no solamente, porque la sexualidad es inherente a la persona y la llevamos siempre. Metafóricamente hablando, podríamos decir que la sexualidad es como nuestra nariz. Yo desde esta postura privilegiada, yo estoy aquí arriba y les veo a todas ustedes ahí sentados, yo veo que cada uno de ustedes trae puesta su nariz, ¿no? Aquí viene la nariz. Incluso, por ejemplo, Luisa, Antonieta, Joaquín, asentados allá, que a veces son tan olvidadizos, traen puesta su nariz, no la dejaron en el buró, ni en el carro, ni en el cuarto de baño, la traen puesta. Así es nuestra sexualidad. Yo veo que todas traen su nariz puesta y no veo que estén cogiendo. Es decir, la sexualidad la llevamos puesta en nuestro cerebro y en nuestros neuroquímicos y bajo nuestra piel y en las relaciones interpersonales que tenemos y en el vínculo con el propio y con el otro género. La sexualidad nos acompaña permanentemente. Y esto es fundamental para trascender la reducción de que hablar de sexualidad es simplemente hablar de tener relaciones sexuales. Tener relaciones sexuales forma parte de la sexualidad, pero no es lo único y yo me atrevo a decir que ni siquiera es lo mayoritario. Podríamos decir que la sexualidad es un amplio proceso muy complejo, lleno de elementos psicoafectivos, culturales, biológicos, que cuando menos tiene cinco elementos constitutivos que son los que se destacan ahí. El sexo, el género, la reproductividad, las relaciones afectivas y el erotismo. Todo esto, con cada implicación que al interior tiene, es la sexualidad. De tal manera que podríamos hablar que es un conjunto de potencialidades. La expresión potencialidad tiene que ver con algo que está en estado larvario, pero que se puede expresar, que se inhibe o que se manifiesta, pero que ahí está. Por esa razón, la sexualidad nos habita, aunque no necesariamente siempre la estemos ejerciendo en todas sus dimensiones. Podríamos decir
que se manifiesta en lo que vivimos, en lo que pensamos, en la manera en que actuamos, en lo que somos o creemos ser, en las sensaciones, en los sentimientos y en las acciones concretas que tenemos en la vida. Escindir la sexualidad de nuestro quehacer de todos los días y de la manera en que nos movemos socialmente sería un error reduccionista, sería reducir a lo mínimo el campo de la vida sexual. Pero la sexualidad, además, es algo que está presente en toda nuestra existencia. No es, como dice el lugar común, algo que empieza en la pubertad y se acaba cuando cumple 50 o 60 años. No es así. La sexualidad se inicia incluso en la vida intrauterina como potencialidad y se va desarrollando a lo largo de las infancias, primera, segunda, tercera y las que quieran acumular. Y se expresa de igual forma en la etapa puberal y en la así llamada adolescencia, que como ustedes saben es una construcción social, y sigue permeando nuestra existencia a lo largo pues, de toda ella. Es cierto que la sexualidad tiene diferentes expresiones y modos de surgir y de representarse de acuerdo a múltiples variables, como la latitud geográfica, el sistema sociopolítico, como los usos y las costumbres. Estas personas que pueden tener la misma edad cronológica, bueno, son diferentes, mientras una es de Polanco, la otra es de Durango y las otras están en África Meridional. Es decir, la sexualidad además posee un carácter universal que tiene manifestaciones expresas dependiendo de múltiples variables de carácter sociopolítico, cultural y otro tipo. Porque pensar que simplemente la sexualidad corresponde a la fisiología o que es un fenómeno estrictamente biológico, igualmente reduccionista y por ende erróneo. La sexualidad, por cierto, no se acaba ni a los 50 ni a los 60 años. La sexualidad perdura todo el tiempo, incluso cuando, como yo, tenemos estas edades o cuando son tan jóvenes como ustedes. Incluso poco después de que se decreta la muerte cerebral, habida cuenta que sigue habiendo cierta actividad celular, persiste la sexualidad. En otras palabras, la sexualidad no se acaba. Empieza de manera muy temprana y no se acaba hasta que se acaba, pero no cuando tenemos estas edades. Si lo viéramos de una forma alegórica, hasta cierto punto didáctica para simplificar lo que puede ser complejo, podríamos encontrar que hay un mecanismo de carácter dialéctico o de determinación recíproca entre las esferas que constituyen la sexualidad. Si ustedes son atentas y atentos, pueden ver que en estos glóbulos donde están los componentes de la sexualidad, hay flechitas de doble vía que los intercomunican, dando cuenta de que hay determinación mutua y que no puede entenderse una de las esferas sin la otra y sin las otras. Podemos, sí, desglosarles con el objeto de que en este desglose le demos un cariz didáctico, pero no son separables, están integradas. No podríamos entender el sexo sin el género y viceversa, y así cada uno de los elementos que la constituyen. Y esto todo en una acción dinámica, no es algo estático, es algo, insisto, dialéctico. Estos elementos constitutivos de la sexualidad que allí aparecen, pues están presentes en la vida y en las relaciones sociales de todas las personas, a veces con la preponderancia de un elemento sobre el otro, y en ocasiones, bueno, podemos separarles para estudiarlo de mejor manera, como intentaremos hacerlo al ratito. Y vamos a empezar a hacerlo. La primera dimensión que me gustaría discutir con ustedes es el concepto de sexo, que se presta a muchísima confusión para quienes no lo han estudiado con detalle. Porque se dice, no, pues sexo es eso que haces en la cama además de dormir y ver tele. No. Sexo viene del latín sectus, que quiere decir escindir, dividir, partir en dos. Ahí donde ustedes adviertan diferencia en los seres que pertenecen a una misma especie, eso es el sexo. Por lo tanto, podríamos decir que estamos aludiendo a diferencias en la forma y en la función, en la fisiología y en la morfología. Se refiere al conjunto de características físicas, su connotación es biológica, heredadas genéticamente,
que definen a un espectro muy amplio en cada especie. En los extremos de ese espectro o de ese continuo estaría el macho y la hembra, biológicamente hablando. Y en el medio, todos los seres que comparten características de uno y otro. Me refiero a los múltiples estados intersexuales. En un extremo el macho biológico, en otro extremo la hembra biológica y en medio los estados intersexuales. Por lo tanto, la afirmación de que solamente existen dos sexos es ampliamente cuestionable. Es posible, diríamos, para no hacer ninguna afirmación tajante, que existan muchos más. Bueno, quiero satisfacer un capricho de adolescencia y quisiera pedir a las compañeras y compañeros que están atrás que se aproximen hacia acá, que se acerquen un poquito, con el objeto de que el grupo esté más o menos homogéneo y que yo me haga la ilusión de que el auditorio está lleno, ¿no? Para poderles tomar la foto de rigor que necesitamos. Mientras tanto, seguimos conversando sobre esto. El sexo tiene dimensiones, tiene distintos elementos. Hasta ahí hay complejidad y hasta ahí hay diversidad, como lo que aquí aparece. Según los autores diversos, porque no hay un criterio homogéneo, aquí como en muchas otras disciplinas, el sexo tiene una dimensión génica, cromosómica, gonadal, hormonal, de órganos de dentro y fuera de la pelvis, de caracteres sexuales secundarios y el sexo cerebral. Pero vamos a tratar de explicarlo para su mejor comprensión, particularmente para quienes visitan por primera vez esta temática. El nivel génico se refiere a la programación que existe para la diferenciación sexual. Cuando estamos in útero, en la formación embrionaria, en el desarrollo dentro del seno materno, sobre todo antes de las 6 primeras semanas, no hay diferenciación sexual. Es decir, somos un huevo bipotencial, no tenemos sexo. Y entre la semana 6 hasta la 14, y a veces la 16, la 18, dependiendo de distintos factores, se produce la diferenciación. Nos vamos hacia ser hembra o ser macho biológico. Ese es el nivel génico. El nivel cromosómico tiene que ver, ustedes saben, con la fórmula sexocromosómica. La mayor parte de los hombres tienen una fórmula XY, la mayor parte de las mujeres una fórmula XX, y eso tiene que ver mucho con la determinación del sexo de la prole. Hay un nivel gonadal que se refiere a los órganos sexuales. Recuerden, siempre que hablen de sexo vemos diferencias. No es lo mismo tener testículos que tener ovarios. Ese es el nivel gonadal. Las hormonas son las mismas. Hombres y mujeres tenemos las mismas hormonas, pero en diferente proporción. Básicamente los varones tenemos un predominio androgénico y las mujeres un predominio estrogénico, pero tenemos las mismas en diferente proporción y ahí hay diferencia. En los órganos sexuales de fuera de la pelvis también, dado que no es lo mismo tener vulva que tener pene, por ejemplo, o escroto. En los órganos sexuales de dentro de la pelvis también hay un nivel de diferenciación, dado que no es lo mismo tener, por ejemplo, próstata y vesículas seminales que útero y tubas uterinas. Repito, siempre que escuchen la palabra sexo, es diferencia. Hay diferencia también en los caracteres sexuales secundarios, porque cuando viene esta explosión hormonal en la etapa puberal, bueno, pues hay desarrollos diferentes en hombres y en mujeres, mismos que ustedes conocen a la perfección. Y por último estaría el sexo cerebral, que son las diferencias neurofisiológicas, no las diferencias atribuibles a la cultura, a la educación o a los modelos parentales. No es el aprendizaje social, sino aquellas que tienen que ver con diferencias en el cerebro. Y estas diferencias, así para decirlo de manera muy simple, diríamos que aluden a la manera en que concebimos el mundo, pero sobre todo ciertas actitudes y ciertos comportamientos. Se relaciona con un cerebro femenino quizá más completo que el masculino, porque la intercomunicación entre los dos cerebros, el cerebro derecho y el izquierdo, es mucho más dinámica en las mujeres, dado que hay más actividad de sinapsis, hay más actividad de comunicación neuronal. Serían esencialmente los niveles del sexo los que ahí aparecen. Pero hay un concepto distinto al sexo, igualmente importante, que este no es biológico, no viene en los genes, sino que tiene una connotación social. Desde luego me refiero al género. El género es una construcción social, pero tiene enormes complejidades que aquí nada más vamos a
a señalar. Es todo un sistema de creencias, de actitudes, de valores, es decir, cosmovisiones, que nos permite observar al mundo diferente, pero que como no vienen los genes, como hemos dicho, lo aprendemos, se nos entrena culturalmente desde que somos muy chiquitas, desde que somos muy chiquitos. Y por otro lado, es una categoría social, hagan de cuenta una tarjeta de presentación que nos divide y nos clasifica digamos, somos hombres, somos mujeres y por extensión lo femenino y lo masculino. Hay una etiqueta, hay una representación social, hay un modo de estar en el mundo a partir de eso. La primera aseveración que quisiera hacer es que, aunque parezca una obviedad, que sexo y género son cosa distinta, no son lo mismo, aunque a menudo se prestan a confusiones. Ya hemos dicho que el sexo es de connotación biológica, está determinado genéticamente. Hemos dicho que el género es una construcción social. Pero a veces hay confusiones. Por ejemplo, en un establecimiento cercano a esta facultad, se dice que en una tienda que se solicita personal de ambos sexos. Entonces yo reflexiono, como lo hice con mis compañeras de la competencia. Híjole, qué cotizado está el personal hermafrodita aquí en Durango, porque solicitan personal de ambos sexos. No se conforman con uno, exigen los dos. Cuando debiera decir solicitamos personal de uno u otro género, a menos que les vayan a hacer cariotipo, exploración física, estudios ultrasonográficos, etcétera, etcétera. No lo creo. Bien, entonces, igual que el sexo tiene diferentes dimensiones, didácticamente hablando, para mejor explicarlo, el género también las tiene. Los elementos que constituyen al género son los que aparecen en la pantalla. Es decir, género de asignación, identidad de género, el rol o papel de género, la orientación sexual o orientación erótico-afectiva. Y vamos a ofrecer una explicación somera de todo esto. El género de asignación es aquel que se nomina en el neonato inmediato, o sea, cuando recién acabamos de nacer. Hay un acto ritual esencial para la especie humana que a la recién nacida, al recién nacido, lo primero que se hace es ver qué tiene en el pubis. Aún antes de garantizar que el bebé esté respirando bien y que no tenga problemas obstructivos, lo primero es ver qué hay en la entrepierna, se dice, ¿no? Y entonces el médico, la enfermera, el policía o el taxista que atiende el parto, lo primero que hace es ver qué onda. Y esa clasificación, esa nominación es crucial para los procesos educativos formales e informales, la educación sentimental incluso que se le da a ese ser humano. No se trata igual, no se educa igual a las niñas que a los niños. Y si bien es cierto que ahora con los métodos ultrasonográficos, por ejemplo, podemos saber el sexo de alguien antes de que nazca, ese evento ritual no se pierde, es básico para los humanos. Aunque el ultrasonido me diga una cosa, yo necesito ver. Y a partir de ver, nomino, bautizo, digamos, el género, y la educación depende de ello en buena medida. La identidad de género es la percepción íntima, psicológica, muy profunda de ser niña, de ser niño o de no ser ninguno de los dos. Y se establece en etapas tempranísimas del desarrollo. Hoy sabemos que entre los 2 y los 3 años ya hay un núcleo de género que nos permite saber a qué mundo pertenecemos. Las niñas, los niños o ninguno de los dos. Esta identidad de género es inmodificable, no se cambia. Ninguna persona puede modificar su identidad de género. Y lo subrayo mucho porque seguramente ustedes han escuchado hablar de la condición transexual, de la condición de la transexualidad, donde hay una discordancia entre la identidad de género y el sexo. Ahora ya sabemos bien lo que es el sexo y lo que es la identidad de género. Y si yo fuese una persona transexual, yo sería un varón con un cuerpo masculino que no me corresponde. Si mi compañera fuera una persona transexual, sería un varón en un cuerpo femenino que no es el suyo. Por lo tanto, trataríamos ambos de lograr un cuerpo que fuera acorde a lo que siento ser en mi interior. Y entonces, por ejemplo, yo buscaría a toda costa tener tu cuerpo
y tú buscas, no, déjame ver, tú buscarías tener mi cuerpo porque tú eres un varón, ¿no? Y yo buscaría tener el cuerpo de alguna de ustedes porque soy mujer. Esos procesos, quienes hacemos sexología clínica, los facilitamos a partir de lograr la congruencia entre el soma y la psique, digamos. Y en lo que podemos operar es en el cuerpo, porque ya hemos dicho que la identidad de género es inmodificable. Está por otro lado, es decir, nada más para que no haya confusión sobre la identidad de género. La identidad de género tiene como peculiaridad que se construye independientemente de las experiencias de vida. No tiene que ver con la crianza. Porque durante muchos años se nos vendió la idea, a partir de especulaciones, digamos, psicológicas, que se construía por las figuras parentales o por los modelos de comportamiento. Y no es así. Las personas construimos la identidad de género probablemente con factores prenatales unos y postnatales o de entrenamiento social otros, pero en general es independiente de las experiencias de crianza. Eso explica la misma existencia de las personas transexuales. No corresponde a patrones de comportamiento, sino algo que probablemente es de cuño inicialmente biológico. Bien, ahora sí, el rol o papel de género no nada más son los usos y costumbres que tenemos en tanto ser hombre y ser mujer, los acostumbramientos sociales, los entrenamientos congruentes para ser niña o niño, sino también las sanciones normativas si lo transgredimos. En cada cultura hay sanciones normativas para quien no se porta como se debe. Entonces, una mujer que es tachada de comportamiento masculino sufre algún tipo de estigma social, y los hombres, por ejemplo, que tenemos manerismos que no son precisamente en nuestra cultura considerados viriles, también somos de alguna manera repudiados, por citar ejemplos. El rol o papel de género es algo afortunadamente tan flexible y tan modificable que nos permite liquidar el machismo si nos lo proponemos. No son estructuras rígidas, o sí son rígidas y estereotipadas, pero por fortuna se pueden modificar. Y finalmente la orientación sexual u orientación erótico-afectiva, que se refiere a la atracción. ¿Quién me atrae? ¿De quién me enamoro? ¿Quién me gusta? ¿A quién soy capaz de amar? ¿A ellas? ¿A ellos? ¿O a ambos? ¿Me atraen los hombres? Soy entonces homosexual. ¿Me atraen las mujeres? Soy heterosexual. ¿O no tengo problemas de estacionamiento y me gustan los dos? Soy bisexual. Todos estos elementos constituyen la vertiente del género y forma parte de la sexualidad. En el momento actual, la discusión en torno a las orientaciones erótico-afectivas no solamente está vigente, sino es muy importante, merced a el impulso que la jerarquía de la Iglesia Católica de este país le ha dado al autodenominado Frente Nacional por la Familia, que se opone al respeto a las orientaciones erótico-afectivas y a sus derechos, por ejemplo, a contraer matrimonio o el derecho a la adopción. Y, de paso, a ir en contra de la educación sexual formal. Las orientaciones erótico-afectivas, todas ellas, las que hemos citado, ya sea el vínculo amoroso y erótico entre dos mujeres, le llamamos lesbiandad; el vínculo amoroso y erótico entre dos varones, le llamamos homosexualidad; el mundo gay, pues, la heterosexualidad, que aunque ustedes no lo crean, sigue existiendo, forman parte de este espectro. Hemos revisado, grosso modo, sexo y género. Una tercera vertiente que forma parte de la sexualidad son las relaciones afectivas. Cuando hablamos de relaciones afectivas, casi siempre lo vinculamos con el amor romántico o el amor entre dos seres, el amor de pareja. Pero quiero decirles que el amor forma parte de otros, de un espectro igualmente muy amplio, de un arco iris enorme de los así llamados sentimientos básicos o sentimientos primigenios, que son el miedo, la tristeza, la alegría y el enojo. Ustedes los van a recordar con la mnemotecnia Matea, el nombre Matea: miedo, alegría, tristeza, enojo y amor, y que en términos generales existen en todas las culturas. Le llamamos sentimientos básicos constitutivos de la sexualidad por tres razones. Primero, porque tienen fisiología, es decir, hay órganos efectores, órganos que lo reciben,
tiene que ver con los neuroquímicos, con las hormonas, con las enzimas, con las tripas, con el intestino, tienen que ver con el corazón y tienen que ver con el hipotálamo, por citar pocos ejemplos. Es decir, hay una base biológica de estos sentimientos. La segunda razón que sean universales es esa, que existen aquí y en China. Si bien es cierto que algunas culturas estimulan unos e inhiben otros. Y por otro lado, tercer factor muy importante, que no requieren aprendizaje, nacemos con ellos, aunque también es cierto que luego se nos enseña a inhibirlos, a meter freno. Así, por ejemplo, esto va por género, se bloquea la emisión de tristeza o de miedo en los hombres no lloran, y entonces nos van entrenando para inhibir un sentimiento primario, y así por el estilo, ¿no? A las mujeres se les prohíbe enojarse, porque, ¿qué se dice de las mujeres? Que se enojan. ¿Qué se dice? Sí, sí, sí. Si te enojas te ves fea. Sí, así es. Y una gran cantidad de epítetos y de adjetivos para las mujeres que, como decimos en mi pueblo, se encabronan. Tienen derecho a hacerlo, por cierto. Ahora bien, estas relaciones afectivas tienen que ver con la sexualidad porque en buena medida nuestra interactuación en la relación personal y con otros, pues se expresa a través de los sentimientos fundamentales. El cuarto elemento de la sexualidad es la reproductividad. La reproductividad entendida no solamente en su factor biológico, o sea, no nada más tiene que ver con la fusión del óvulo y el espermatozoide y el consecutivo intercambio de material genético. Tiene que ver también, o yo diría fundamentalmente, con todos los elementos de la crianza y del paternaje, que no es estrictamente biológico. Me refiero al hecho de que hay personas que pueden tener un buen número de hijos e hijas y ser pésimos mamás y papás. No sé si conozcan a alguien así, pero suelen existir hasta en Durango. Y en cambio hay personas que no tienen la facultad reproductiva, que no pueden o no quieren reproducirse y que resultan formidables mamás y papás, incluso vocacionalmente, como maestras, educadoras, pediatras, trabajadoras sociales que trabajan con niños y niñas, etc. Entonces no tiene que ver estrictamente con este elemento biológico. Incluso a veces la reproductividad se manifiesta en la decisión consciente de no reproducirse, que es un derecho también inalienable. Me refiero al hecho de que hay una presión social muy fuerte hacia las mujeres para reproducirse biológicamente. Hasta se ha inventado el instinto materno y se ha dicho que la realización de las mujeres depende de tener hijos e hijas. No hay nada más falso. Ni es un instinto, ni es una obligación, ni es una real necesidad, ni es una vocación para todo mundo. Yo conozco mujeres que han tenido hijas e hijas, es que para realizarse, pero que más valdría que no lo hubieran hecho. En fin, esto es sexualidad también. Y entramos al quinto elemento, materia principal de esta charla, que es el erotismo, el quinto elemento de la sexualidad. Aquí sí tiene que ver con el verbo coger, desde luego. Se refiere a una capacidad personalísima de compartir, producir, generar placer. Pero es un placer que se diferencia notoriamente de otros placeres. El placer del deseo, la excitación y el orgasmo. Quien lo ha vivido sabe a lo que me refiero. Se diferencia de otros placeres. Es un placer muy peculiar, muy específico también, y hasta hoy no se conoce que haya otras especies diferentes a la humana que lo vivan de esa manera. Hay, por supuesto, especies que tienen relaciones sexuales, que tienen actividades de monta o de reproductividad, pero la vivencia subjetiva del erotismo, hasta donde sabemos, es una experiencia muy humana. Ni siquiera los monos superiores o los delfines la poseen, entre otras razones por el desarrollo de nuestro telencéfalo, de nuestra corteza cerebral que dota de subjetividad y nos permite crear poesía a partir de lo fisiológico.
Por lo tanto, es una experiencia eminentemente humana. Y esta experiencia de la vivencia erótica, vale la pena recordarles que no solamente tiene como implicación tener hijos e hijas, que no solamente tiene como pertinencia el obtener placer, sino también y en última instancia el desarrollar con el erotismo un gran enriquecimiento en lo emocional y en lo afectivo. Lejos de considerar la vivencia erótica como algo deleznable o pecaminoso, es una fuente de bienestar para las personas. Recuerden ustedes, por ejemplo, que disciplinas diferentes a la del mundo occidental o a la tradición judeocatólica hablan de un camino de espiritualidad a partir de la vivencia erótica. Es decir, el tener deseo, excitación y orgasmo nos conduciría a un estadio superior de espiritualidad, como lo plantearían ciertas formas del tantrismo o del Tao del amor y el sexo. De tal manera que no podemos soslayar que hay enriquecimiento emocional y afectivo. Me quedé intrigado viendo a mi compañera que se duerme soberanamente. ¿Estaré tan aburrido? En estos casos se impone la bofetoterapia. No, no es cierto. No, no es cierto. Es un chascarrillo sexológico, no te creas. Es más, puedes dormir si gustas, no te preocupes. Muy bien. Es pertinente, ya que estamos hablando de sexualidad, el hacer una referencia al vínculo de pareja. La pareja se refiere a dos seres humanos que se dispensan un vínculo afectivo y que tienen un proyecto de vida en común. Pueden o no estar casados, pueden o no vivir juntos, pueden o no tener relaciones sexuales, aunque casi siempre las tienen, pero eso es lo que definiría a la pareja. Y la alusión tiene sentido porque recordarán que los vínculos afectivos forman parte de la sexualidad. A mí me gusta de manera especial la visión de Robert Stenberg, este famoso psicólogo de la Universidad de Yale, que nos habla de algo que parece una obviedad, pero que luego se nos olvida. El amor no es algo unidimensional, no es una sola cosa. Tampoco es una cosa esplendorosa, como dice la canción, sino está llena de elementos dificultosos. Stenberg dice, lejos de ser una sola cosa, es un triángulo cuyos elementos son la intimidad, la pasión y la decisión compromiso. El elemento intimidad y el elemento pasión son eminentemente emocionales y tienen incluso implicaciones neurofisiológicas. Es algo como más de la organicidad, por así decirlo. Y, por supuesto, del reino de las emociones. Y en cambio, la decisión compromiso se refiere, más bien, a donde ya hay un proceso de racionalidad y de reflexión. Lo vamos a ver de manera breve. Intimidad se refiere a todo aquello que dentro de un vínculo promueve el acercamiento y la conexión. ¿A qué me refiero? Tiene que ver con esta frase de tú a mí me importas, tu bienestar para mí es esencial, y tiene mucho que ver también con lo metacomunicacional. No es jugar al adivino, sino es entendernos, es interesarnos profundamente en el otro, en la otra. Es traducir la expresión tú a mí me importas, tu bienestar para mí está bien. Y muchas veces incluso nos permite prescindir de palabras y la gestualidad, las miradas, la manera en que nos aproximamos, expresa con mayor contundencia esa relación de cercanía emocional. Quienes lo han vivido fácilmente lo ubicarán. ¿En qué momento te sientes en intimidad con alguien? ¿En qué momento este conocimiento metaverbal, esta cercanía, pues puedes acreditarla, puedes decir aquí estoy sintiendo algo? Esta que se refiere más y sobre todo a el deseo y a la satisfacción sexual, pero que tiene muchas otras implicaciones. Un impulso que me lleva a desear, un impulso que me lleva a querer la fusión de los cuerpos y a experimentar las emociones que esa fusión implica. Se refiere a la pasión. Y forma parte del amor, por supuesto. Y donde ya entran, decíamos, los elementos racionales. En primera instancia, una decisión de decir, bueno, yo aquí me quedo, este es mi lugar con esta persona. Y por otro lado, un compromiso de procurar el sostenimiento de esa relación. Aquí ya se prescinde de lo eminentemente visceral,
Aquí ya hay un elemento racional. Como ustedes se pueden dar cuenta, el amor integrativo con intimidad, pasión y compromiso se diferencia del enamoramiento, de la enfermedad aguda del amor, de la intoxicación neuroquímica y alucinante de cuando nos clavamos con alguien. Y en tal sentido, el ejercicio del amor tiene que ver con la pareja, la afectividad, y es una forma particular de comunicarse. Se incluye, por supuesto, el vínculo erótico, y volvemos al verbo que tanto le gusta al maestro Luis Enrique, coger, sí tiene que ver con coger. Bueno, eso me dijeron, maestro, no sé. A ver, alce la mano quien no le guste el verbo, por favor, alcen la mano. Nadie la alzó, entonces, muy bien. Me parece estupendo, ustedes son de los míos. No vamos a hablar de anatomía, no se asusten, tampoco de fisiología, no vamos a hablar de vesículas seminales, ni de próstata, ni de nada. Nada más destacar algo que se ha vuelto un lugar común, pero es estrictamente cierto en sexualidad, que es mencionar a los dos órganos sexuales más destacados. El órgano sexual más grandototote de todos, que es la piel, con su gran cantidad de terminaciones nerviosas que nos dan sensorialidad y motricidad. Y el órgano sexual por antonomasia, el órgano rector de nuestra sexualidad, que es el cerebro, que es el que decíamos dota de subjetividad a la experiencia, lo que le da belleza, lo que le da poesía, nos permite lanzarnos al dulce abismo del placer. Ya te acordaste, ¿verdad? Sí, ese mismo, eso es el órgano sexual más importante. Y se expresa en la celebérrima curva de la respuesta sexual humana, que contemporáneamente ya no es tanto la que nos enseñaron en la escuela, que era una curva de 4 fases inventada por Masters y Johnson, sino que ahora son 6 fases, que a saber son el deseo, está marcada con la D, la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución y el periodo refractario. Para no perder los roles de género rígidos, en rosita las niñas y en azul los chavos. El deseo tiene que ver con una ansiedad placentera por sentir placer, unas ñáñaras, un calorcito interior, la famosa libido. La excitación tiene 2 expresiones fundamentales, en ellos la erección del pene, en ellas la lubricación vaginal. La meseta, en la que se llevan a cabo una serie de cambios fisiológicos que asientan la excitación y que preparan al organismo para la respuesta orgásmica. Ven una sola curva en los varones y 2 curvas o más pudieran haber sido en las mujeres, dada la mayor potencialidad multiorgásmica en ellas. El orgasmo, en esencia, tiene 2 elementos fundamentales. Uno que se relaciona con la mioclonia, que son las contracciones espasmódicas de los músculos, y otra que es la sensación subjetiva de placer, sentir rico, pues sentir chido, sentir a todo dar. La mioclonia son contracciones espasmódicas tanto en el músculo liso, que es el de las vísceras, como en el músculo estriado, que es el que nos recubre los huesos. Estas contracciones hacen que, por ejemplo, adoptemos gestualidades. Hay personas que cuando están gozando el placer del orgasmo pareciera que les duele. Hacen gestos, gritan, gimen, etc. No es que les duela, es que lo están disfrutando. Y hay personas incluso que literalmente estiran la pata por algo que los médicos llamamos el espasmo carpopedal. Estiran la pata a la hora del orgasmo. También ya te acordaste, sí. No te estabas muriendo, era el espasmo. Pero probablemente la parte sustantiva de esto, la más rica, es la sensación subjetiva de placer, sentir rico. Puede durar el orgasmo segundos, a veces hasta fracciones de segundo, pero es una experiencia inenarrable. Quien lo ha sentido sabe de lo que estamos hablando. Luego, el cuerpo vuelve a su estado basal en un proceso llamado resolución. Los cambios que había habido, todos los cambios, aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la coloración que a veces cambia en la piel, etcétera, etcétera, junto con la detumescencia, que es que baja la erección o deja de haber lubricación vaginal. Todos los cambios se producen en la resolución y entramos luego al periodo refractario, que está marcado ahí con amarillo. El periodo refractario se relaciona con una etapa de no respuesta. Es decir,
estamos en un reposo. Un estado de reposo que no permite que tengamos una nueva respuesta sexual por variado o intenso que sea un estímulo. Estamos en descanso. En el caso de los hombres, sabemos que es un reposo fisiológico que tiene que ver con la emisión de unas fracciones de sustancias que llamamos prostaglandinas. Esto sucede después de que eyaculamos. Una vez que eyaculamos, surgen estas y ya no podemos responder a otro estímulo. Entonces hay un receso. En el caso de las mujeres, el reposo no es fisiológico, sino emocional. Sí. Vamos a cambiar porque este tiene disfunción eréctil. En el caso de las mujeres es nada más emocional. Y digo nada más emocional porque muchas mujeres, después de un rico orgasmo o más, como que están animosas para uno nuevo. Y el varón con el que están le dice, espérame tantito. Porque fisiológicamente no pueden responder de inmediato. En este tema y solo en este tema les pido a ustedes, chicas, que le tengan algo de paciencia a los hombres. No es que estén fingiendo demencia, es que de veras no pueden. A veces la respuesta erótica, el erotismo se ve menoscabado y Eros entra en crisis. Estamos en presencia entonces de una serie de problemas de salud sexual que vamos a tratar de comentar igualmente de manera breve. Es cuando el erotismo se ve perjudicado y es cuando las y los terapeutas, incluyendo los terapeutas familiares, entramos en acción. Y entonces es pertinente revisar, aunque sea de manera muy sencilla y breve, los bloqueadores del erotismo, que son los daños iniciales a la salud sexual. Primero estarían los mitos, toda una serie de visiones estereotipadas, de falacias en torno a la vida sexual y al desempeño, a la misma vida erótica. Cuestiones que tienen que ver con lo que debes sentir y lo que no debes sentir, o la asociación de la idea del pecado o de la falta de virtud al ejercicio sexual, absolutamente mitificado. Y que, cuando nos lo creemos, influye de manera negativa en nuestro desempeño erótico. Están también los introyectos, que son estas ideas ajenas, generalmente conservadoras, que parcialmente hacemos nuestras, que nos la creemos también y que bloquean nuestro desempeño sexual. Ideas también relacionadas con el deber ser de otros y no el propio. Están los estereotipos de belleza y de juventud, donde si no tienes determinadas características propias de una belleza idealizada, por ejemplo el cine hollywoodense, o si tienes más edad de la que se supone debes tener, bueno, todo esto genera el que no nos sentamos capaces o merecedores de la vivencia placentera y bloqueamos de esta manera nuestro erotismo. Están también la rutina y la cotidianidad, donde de pronto, a merced a esta vida social, a esta vida laboral que tenemos, pues incurrimos en lo mismo de siempre, en más de lo mismo. Y entonces muchas vivencias eróticas se tornan cansadas, se tornan aburridas y carentes de interés. Fíjense ustedes que estadísticamente en México, en la pareja convencional heterosexual, un matrimonio, por ejemplo, se ha visto que en el cortejo y en la seducción de la etapa del noviazgo había bastante actividad erótica. Después de los primeros 2 años se reduce notablemente y cuando vienen hijos e hijas baja todavía más. Y cuando hay encuentros sexuales son paupérrimos. Como diríamos en mi pueblo, está de hueva. Y estando de hueva se empobrece la vida erótica. La falta de privacidad, ustedes les consta que las condiciones sociales económicas de nuestro país hace que muchas veces vivamos en un cuarto redondo, como se dice, una sola habitación donde hay donde hay cocina, comedor, sala, etcétera, donde convivimos la pareja, los hijos, la suegra, la abuelita, el perro, el gato, etcétera, y es imposible tener privacidad para los encuentros sexuales. O en las llamadas unidades habitacionales de interés social, en las que solemos vivir y donde muchas veces hay una delgadita pared entre una habitación y otra, entre un departamento y otro. Entonces tu vecina se entera de cuáles son tus gemidos de placer y tú te enteras de cómo suena su box spring, etcétera, etcétera. Entonces no hay posibilidades de privacidad.
Tenemos falta de tiempo porque nos la pasamos haciendo miles de cosas para ganar la chuleta. Nos cansamos, a veces llegamos casi arrastrándonos con ganas de dormir y no de tener ricos encuentros sexuales. A veces tornamos la vida sexual muy solemne, casi nos vestimos de frac y de largo para poder tener encuentros y dejamos de jugar, ¿no? No sacamos a, como se dice ahora, a la niña y al niño interior, porque no se olviden de que tener encuentros sexuales también implica echar relajo. Se trata de divertirse, ¿no? Se trata de echar desmadre y despadre también. Pensar y preocuparse durante el acto sexual con ideas obsesivas, con recuerdos lamentables, estar pensando en quedar bien y es cuando uno peor queda. Y finalmente los enojos soterrados, los enojos no expresados. Hay muchas parejas, más de las que ustedes imaginan, que se cobran la factura en la cama de los resentimientos, de los rencores y de las broncas. Todos estos elementos bloquean sensiblemente la experiencia erótica y entonces en vez de ser fuente de salud orgánica y emocional, realmente es desastroso. Destaco la influencia de ciertas vertientes de la tradición judeocatólica como bloqueadores del erotismo y como fuente de lo que veremos más adelante, las disfunciones eróticas. Podemos encontrar aquí el punto de arranque, pero si le rastreamos lo encontramos incluso antes. Me refiero a que la leyenda bíblica de la creación con Adán y Eva lleva a la asociación de la sexualidad y el erotismo con lo pecaminoso. Acuérdense que estos personajes fueron expulsados del paraíso terrenal, ¿no es cierto? ¿Por qué fueron expulsados del paraíso terrenal? En el imaginario social, por coger, ¿no? O sea, en el imaginario social, porque sabemos que no fue así, sabemos que la transgresión fue otra, pero si le preguntamos a nuestros vecinos, dicen, es que tuvieron relaciones sexuales y entonces el castigo divino implicó en expulsarlos. Salieron del paraíso terrenal. Pero, además, aquí hubo una villana de esta telenovela, hubo una vieja desgraciada, porque quien ofrece el fruto prohibido, nadie dice que es el conocimiento, todo el mundo dice que el fruto prohibido era el tener el vínculo erótico, fue ella. Entonces no sería raro rastrear muchas de las bases de la misoginia aquí, en la figura de Eva. Pero además, esta noción de lo pecaminoso igual al ejercicio sexual es reforzado muchas veces en los ejercicios de las liturgias religiosas varias, no me refiero solamente al catolicismo. Piensen en distintas disciplinas religiosas que lanzan denuestros sobre la vida sexual. El otro elemento es el machismo, indiscutiblemente. El machismo vivito y coleando. El machismo presente en diciembre de 2016, igual que hace centurias. El machismo que no solamente tiene que ver con el culto al falo, es decir, el predominio de los varones, el predominio del pene y de rendir pleitesía a los hombres como el ser primigenio de la naturaleza y el rey de la sociedad, sino que además con una manera particular de ejercer el erotismo, ¿no? Por ejemplo, a mí me han dicho, no sé si sea estrictamente cierto, que los hombres egresados de la carrera de trabajo social y que luego hacen maestrías, doctorados y demás, les encanta, por alguna razón, saludarse así. No sé si será cierto, ¿no? Pero pareciera ser que en esta exaltación de la así llamada genitalidad, hay muchas implicaciones que van más allá de decir, miren lo orgulloso que estoy, ¿no? Bueno, no se saluden así, chicos, por favor. Tiene que ver también, desde luego, con una manera falocrática y hasta cierto punto egoísta de vivir el erotismo, donde, por cierto, cuando no hay este elemento de erección, el varón siente como que se disminuye su concepto de virilidad. De hecho, puede sentirse que no es suficientemente hombre. Y la vivencia erótica se traduce en muchos problemas en la dinámica de pareja. Esta triada de la que hablábamos, de la intimidad, la pasión y el compromiso, en su conjunto, se ve ampliamente perjudicada cuando tenemos una manera genitalizada y falocrática de vivirlo.
Otro elemento que destaco es la exaltación de los cuerpos perfectos, cuando los seres humanos de carne y hueso estamos generalmente muy lejos de estos cuerpos del cine hollywoodense. Se calcula que más o menos el 2% de la población del mundo se aproxima a los estereotipos de belleza. Casi todos más bien tenemos cuerpos de este tipo, ¿no? O nos quejamos del sobrepeso o de la falta de peso, de la poca o de la abundante corporalidad y del color de la piel y de la estatura y de las cicatrices y de todo lo que ustedes puedan imaginar. Generalmente no estamos conformes con nuestra corporalidad. Y entonces nuestra vivencia respecto a alejarnos de estereotipos clásicos de belleza también se traduce en un no merezco. No merezco el placer erótico y por lo tanto lo reduzco o a veces hasta lo cancelo. El factor edad. En nuestra cultura se discrimina a la población mayor. No se le concede el derecho al hombre y a la mujer viejos de vivir el erotismo. Uno dice, bueno, pues está bien que le cuentes cuentecillos a los nietos, pero no que tengas encuentros sexuales con alguna pareja. Es que ya no debes pensar en eso. Entonces se crean las figuras de la vieja lagartona y el viejo rabo verde. Se conculca el derecho al placer de las personas mayores. Las personas mayores, por supuesto, tienen derecho al placer erótico, igual que las personas con las así llamadas discapacidades o limitaciones observables. En un libro mío que se llama En las salas del placer, yo documenté esto del derecho al placer de las personas con limitaciones observables a partir de un capítulo que me hizo el favor de escribir un enorme sexólogo, allí aparece junto a mí, Javier Cambró Mondragón. Él era un hombre con ceguera, un hombre que murió a los 40 años, uno de los mejores terapeutas que jamás haya conocido. Primero fue mi alumno y después, por fortuna, fue mi amigo. Y yo les quisiera recomendar que leyeran ese libro, En las salas del placer, particularmente el capítulo que se refiere al derecho al placer en personas con limitaciones observables, limitaciones físicas, limitaciones emocionales, limitaciones intelectuales, porque el 10 y el 12%, según estadísticas de nuestra población, tiene alguna forma de discapacidad. Y conculcar, negar su derecho al placer es una agresión a los derechos humanos fundamentales. Cuando se asientan y se consolidan los bloqueos del erotismo, lo más probable es que deriven en las así llamadas disfunciones de la vida erótica. Sé que algunos de ustedes van a asistir a un taller que vamos a dar en la tarde, donde vamos a ver in extenso esta temática. Ahorita nada más nos vamos a asomar someramente. Son síndromes persistentes que alteran de modo negativo alguna fase, o más de una fase, o todas las fases de la curva de la respuesta sexual. Cuando esto se afecta de manera persistente, por más allá de 6 meses, y que nos originan alguna perturbación en este campo, estamos en presencia de una disfunción de la vida erótica. Estas disfunciones, nada más las voy a nombrar para que, si tienen interés, acudan al taller y lo veamos en profundidad. Principalmente se clasifican en torno a la fase de la curva en la cual se presentan. Entonces, en la fase de deseo, o baja el deseo o se extingue del todo, o nos da aversión y miedo, o tenemos ritmos alterados los miembros de una pareja. Por ejemplo, que ella quiera, en una relación típica heterosexual, que ella quiera 2 encuentros a la semana, ya le baste con 1 al mes. Esa alteración, esa disritmia, es fuente de muchos problemas en la vida sexual en pareja. En la fase de meseta está en la preorgasmia, que es este síndrome del ya merito que yo le llamo, muy frecuente en las mujeres, donde siente como que ahí viene el placer, se acerca el placer, se acerca y no acaba de llegar, no llega jamás, o si acaso llega, sí llega, pero llega de una manera ya empobrecida, como que siente que se aproxima el orgasmo y sí llega después de algún tiempo, pero ya no es el gran orgasmo que el cuerpo te estaba prometiendo, sino lo que llega ya es un orgasmo muy empobrecido. Ya no es un súper orgasmo, sino un pinche orgasmito el que llega. Entonces es muy frustrante. La eyaculación precoz, que es una disfunción de gran prevalencia en México, hay la expresión que dice, todo hombre es eyaculador precoz hasta no demostrar lo contrario. Claro, menos si está en este auditorio, ¿no? Pero en general es muy frecuente. Y hay el síndrome inverso, o se retrasa la eyaculación o de plano no llega.
Cuando no llega le llamamos inhibición eyaculatoria y se asocia con anorgasmia masculina, porque deben saber que los hombres también podemos ser anorgásmicos. Antes, en la fase de excitación, las dos principales disfunciones son la carencia de lubricación o la muy reducida lubricación femenina, o el hecho de que no haya buena erección suficiente para un encuentro satisfactorio. A esta le llamamos disfunción eréctil. Este es muy común, también muy frecuente, afecta al 55% de los hombres entre 40 y 70 años y a muchos jóvenes que tienen disfunción por ansiedad. En la fase de orgasmo tenemos el orgasmo rápido y la anorgasmia. Sobre la anorgasmia no hay mucho que decir, simplemente de mencionar que se carece de la sensación subjetiva de placer y a veces incluso de las contracciones mioclónicas de las que hablábamos. No hay orgasmo, pues. El famoso síndrome de Lupita D'Alessio, ya no siento nada al hacerlo contigo. Y el orgasmo rápido también. El orgasmo rápido es uno que se presenta tan veloz que resulta insípido y por lo tanto frustrante. Es como cuando estás frente a tu platillo favorito y de 2 bocados te lo comes y dices, bueno, ¿y ahora qué? Ya ni a melón me supo. Las disfunciones que aparecen de este lado les llamamos universales porque se presentan independientemente de la fase de la curva de la respuesta sexual de la que estemos hablando. Entonces, la dispareunia es dolor alrededor del encuentro sexual. Generalmente se relaciona con el coito, pero no necesariamente. Puede ser en hombres y en mujeres. Cuando hay dolor, hay dispareunia. Está el vaginismo, que es la contracción involuntaria del tercio externo de la vagina. Se cierra de manera involuntaria e impide o dificulta la penetración. Y está el anismo, donde pasa lo mismo con el esfínter interno y externo del ano, que se cierra e impide y dificulta una penetración. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, el anismo no es privativo de los hombres gays. También las mujeres heterosexuales, los hombres heterosexuales o de cualquier orientación lo pueden presentar, dado que a muchas personas como que les gusta practicar el sexo anal, pero les da miedo y entonces se cierran e impiden esa penetración. Hay muchas mujeres heterosexuales que les gusta efectuar el dedeo, o sea, acariciar con el dedo el ano de su pareja, pero muchos hombres heterosexuales con una homofobia marca diablo se resisten a esa caricia porque dicen, no me vaya a volver puto, ¿no? Entonces se privan de una caricia que puede ser sensacional porque la caricia anal puede darle una sobadita por contigüidad a la próstata y producir orgasmos fabulosos, ¿no? Ahí el compañero me dice que sí, porque ya lo experimentó. Y sí, hay que seguir su recomendación. Esas son las disfunciones de la vida erótica más comunes. Pero van a decir ustedes, bueno, este sexólogo de Tulancingo nos trae puras malas noticias. No, vamos a dar en la última parte de esta charla, creo que todavía me quedan unos minutitos, algunas buenas noticias. Las buenas noticias tienen que ver con que las disfunciones de la vida erótica y todo daño a la salud sexual en realidad es un problema con solución. Es decir, tienen solución todas ellas y para ello nos entrenamos. Para ello, profesionales como ustedes están en esto. Hay diferentes formas de incrementar el goce sexual con o sin disfunción. Aún en ausencia de disfunción, hay manera de hacer profilaxis y hay la manera de incrementar nuestro placer erótico. Y para ello empleamos en la terapia, en la consejería, incluso en la docencia, los preceptos gestálticos que yo tomé del gran terapeuta chileno Claudio Naranjo y que los tropicalicé, digamos, los adapté a la terapia mexicana. El primero es vive ahora y vive aquí. Es decir, prescinde de las fantasías catastróficas del futuro y de los recuerdos amargos del pasado. Concéntrate en el ser humano con el que estás compartiendo este momento, aquí, ahora, en el presente. Vive tu realidad y aíslate de todo aquello que no existe. El futuro no sabemos si va a existir. El pasado ya fue, por lo tanto ya no existe. Vive ahora y vive aquí nos permite estar en el presente. Experimentar, porque de pronto los encuentros eróticos se tornan muy cansinos, muy previsibles, muy estereotipados. Tiene que ser paso 1, 2 y 3. La experimentación y la posibilidad de instrumentar cosas inéditas es algo que enriquece la vivencia erótica.
Por lo tanto, también se impone abandonar pensamientos innecesarios. Ya vimos que los distractores, el estar piensa y piensa en cosas que no tienen que ver con el presente, le dan en la torre al encuentro de los cuerpos. Simplemente expresa, date chance de expresar. No estés argumentando o viviendo técnicas de manual, de esos manualitos que se consiguen en el Sanborns o que los pseudosexólogos aconsejan en la tele. No, expresa con lo que tienes, con lo que eres. Así estás bien. Puedes inventar cosas cada vez más novedosas. Hazte responsable solamente de lo tuyo. Yo hace algunos años instrumenté o propuse una frase que ahora ya se volvió casi viral, digamos. Todo el mundo la repite, nadie me da crédito, pero no importa mientras la sigan repitiendo. Hace algunos años yo dije, el placer erótico es zapatista, el orgasmo es de quien lo trabaja. Solamente hazte responsable de lo tuyo. Esto no es egoísmo, esto es realismo. Podemos compartir el placer, sí, pero la otra persona no es responsable de tu placer, ni tú tampoco eres responsable del placer del otro o de la otra. Acéptate. No solamente se refiere a nuestros aspectos físicos, sino también a nuestros aspectos emocionales, la desnudez emocional tan deseada. Los seres humanos de carne y hueso, pues tenemos llantitas o tenemos pancita o somos muy delgados o tenemos sobrepeso o tenemos cicatrices o tenemos varices o tenemos todo lo que ustedes quieran. Cuando una persona se acepta, cuando reconoce su cuerpo y lo ama, puede brindarse mejor en el autoerotismo y al compartir el cuerpo con otra persona. Cuando no hay aceptación del propio cuerpo, el resultado puede ser desastroso. Y lo mismo podemos decir de la esfera emocional. Esta aceptación es muy importante para restaurar la salud sexual, muy importante. A ver si soy claro. No es un argumento a favor del conformismo, pero sí es un argumento a favor de la aceptación. Quiero que recuerden que no es lo mismo resignarse que aceptarse. Resignarse es, perdonen la expresión, algo así como, ya me chingué. Y aceptarse es, bueno, pues así son las cosas y voy a ver qué hago al respecto. Por ejemplo, si una persona dice, pues yo tengo sobrepeso y me propongo reducir mi corporalidad, pues está bien. Si una persona dice, yo quisiera modificarme algo conscientemente, pues modifícatelo. Pero muchas veces se incurre en una resignación o en una no aceptación plena que lleva a las personas a entrar en una carrera muy ansiógena. Por ejemplo, el famoso síndrome de Michael Jackson, donde si yo soy negro, me blanqueo. Si soy chino, me alacio. Si tengo la nariz platirrina o africanoide, me la hago respingadita. Pero siempre que me veo ante el espejo, no estoy conforme y voy por más, y por más, y por más, y por más. Cuando una persona se acepta y se reconoce, con lo que tiene está bien. Si quiere hacer alguna modificación aceptativa, pues la hará, sobre todo en aras de su salud. Pero eso de la inconformidad permanente quedará atrás si somos capaces de aceptarnos. Y en el mismo sentido, el no restringir nuestro darnos cuenta. Muchas personas se anestesian a la hora del contacto con otro cuerpo o incluso del contacto con el propio cuerpo. Hay muchas personas que le ponen límite a su sensorialidad, que se bloquean y que entonces pareciera ser que están en un encuentro mecánico cuando están compartiendo el erotismo o lo quieren compartir con otra persona. No aceptar deberes que no sean propios, en el sentido de que muchas veces las consignas moralistas o pseudo-moralistas pues son de alguien de allá afuera, pero no son de mi ser interior. El ciudadano Norberto Rivera dirá misa, pero no necesariamente sus conceptos son válidos para mí. No necesariamente Ciudad del Pecado es algo compatible con lo que para mí es una transgresión moral, etcétera, etcétera. Esta posibilidad de no aceptar deberes que no sean los propios construye la propia eticidad de la persona. Hay una regla de oro en sexualidad cuyo cumplimiento nos da cabalidad y ética. Si yo estoy bien, si mi pareja o mis parejas están a gusto y si no le hago daño a terceras personas, ese comportamiento es válido. Estoy bien, no obligo a nadie a hacer nada en contra de su voluntad y no propositivamente altero a otra persona y con eso tengo para estar bien. No necesariamente corresponde a los esquemas
predominantes o hegemónicos del deber ser, pero si yo lo construyo con responsabilidad, lo puedo disfrutar. Estos preceptos gestálticos los traduje o los llevé al plano de la terapia sexual, incluso para la prevención de problemas eróticos, en algo que en varias publicaciones he llamado el erotismo integral. Y es muy sencillo, no tiene mayor ciencia, nada más es sentido común y ponerse a hacerlo, ¿no? Que no quede como discurso de político en campaña, sino que lo hagamos en la realidad. Ver al placer como una vivencia global e integradora, es decir, el placer en todo nuestro cuerpo, en nuestras ideas, nuestras sensaciones y nuestros sentimientos. No llevarlo nada más a la pelvis. Los seres humanos somos algo más que penes erectos y vaginas húmedas. Somos mucho más completos. Disfrutar del placer en lo que hacemos, en el comer, en el bañarnos, en el hacer ejercicio, en el ir a una conferencia como estas. Disfrutar lo que estamos haciendo es algo que nos conecta con el principio del placer. El placer es algo más general que el orgasmo, pero si lo integramos, lo hace más rico, sin duda. Otro elemento importante del erotismo integral es que veamos a toditito el cuerpo como una gran zona erógena, susceptible de ser explorada, porque la idea errónea de las zonas erógenas universales ha llevado a muchos cataclismos en el área sexual. Decir, bueno, son los botones mágicos del placer y las recomendaciones tradicionales, bueno, chúpale el pezón izquierdo y acaríciale el lóbulo de la oreja derecha y sóbale el clítoris. Entonces ahí tienes al señor sobe el clítoris, sobe el clítoris. Su pareja bostece y bostece y bostece. No hay zonas erógenas universales. Cada persona puede construir su propia erogenicidad. Toditito el cuerpo, de cabeza a pies y de pies a cabeza, es una gran zona erógena que hay que explorar, como convertirse en el Cristóbal Colón o el Magallanes del territorio corporal de la pareja. Y capaz que descubrimos un sinnúmero de zonas erógenas y no lo que nos habían dicho necesariamente. Otro elemento importante, indiscutiblemente, es la ampliación del repertorio erótico. Porque el repertorio erótico en la cultura mexicana, y yo lo sé de cierto porque en 35 años de experiencia he hecho millares de historias clínicas sexuales, o sea, sé de lo que hablo, pues, es que el repertorio erótico se reduce al menú del coito acelerado chimpuncuazo a lo que te truje chencha. 2, 3 besitos, penetro rápidamente, 2, 3 movimientos pélvicos, eyaculo así de volada y se acabó. Y nada más me fumo mi cigarrito al estilo hollywoodense. A veces no me entero ni lo que sintió o dejó de sentir en esas fracciones de segundo, porque hay eyaculación precoz, mi pareja. Hay que ampliar el repertorio erótico y eso muchas veces se consigue con la posibilidad de postergar o incluso de omitir el coito. Yo no tengo nada contra el coito, que me parece una caricia deliciosa, pero si nada más dejamos eso como el único platillo en el menú, se empobrece la vivencia erótica. Entonces yo a veces les propongo a mis consultantes, bueno, a ver, ¿qué te parece si el día de hoy, cuando tengas tu encuentro erótico con tu pareja, no realizan el coito tradicional, sino ¿qué tal si le acaricias el ombligo con las pestañas? ¿O la nalga derecha con el dedo gordo del pie izquierdo? O si embadurnas toditito el cuerpo de tu pareja con deliciosa crema chantilly, preferentemente light, y luego la lames glotonamente y aplicas tu lengua con especial énfasis en aquellas zonas que quieras explorar. A ver qué se siente, ¿no? Yo tengo una amiga que se llama Julieta que dice que prefiere el guacamole, pero está bien. Nada más le he recomendado que no le agregue totopos porque luego es medio traumático. En fin, ampliar el repertorio erótico para no reducirlo nada más al coito chimpuncuá, sino que sea algo mucho más extenso. Está también el desestimar la eficiencia técnica. Es un mensaje especialmente dirigido a los hombres. Como en casi todas las reuniones de este tipo, yo veo muchas más mujeres que hombres. Pero este mensaje va sobre todo para los hombres o los hombres que estén cerca de las mujeres que están aquí. Desestimar la eficiencia técnica porque los hombres somos muy dados a los manualitos de técnicas sexuales. Nos fascina el chimpuncuás y el chivito al precipicio y las marometas en la cama. Estamos más enfocados a la circofilia que a un encuentro más pleno, mucho más íntimo.
vamos a salirnos del manualito de técnicas sexuales, porque eso empobrece la vida sexual. A veces el varón está ahí en sus cabriolas y su pareja está postezando igualmente. Cuando somos capaces de dejar a un lado la eficiencia técnica y nos entregamos con lo que tenemos, en cuerpo y alma, como diría mi abuelita, la experiencia es mucho más enriquecedora. Quizá menos circofílica, pero sí más enriquecedora. Entonces, creo que los hombres deben agarrar la onda de acercarse más al contacto humano. Finalmente, los seres humanos pues, somos personas, no somos máquinas. Decía yo, y lo vuelvo a enfatizar, que hay que ver a la relación coital como la cereza en el pastel o bien como un elemento más del vasto menú erótico, porque si nada más nos centramos en el chimpuncuás, la vida sexual se torna densa, aburrida, más de lo mismo, siempre igual. Entonces, ver a la relación coital, independientemente de nuestra orientación sexual, como un elemento integrador, pero uno más de esos elementos para poder con vastedad explorar distintas posibilidades en el campo erótico. Privilegiar la relación de persona a persona porque de pronto nuestros encuentros sexuales se reducen a papeles. Tú abres las piernas y yo te penetro. Yo te cortejo, te seduzco y tú te dejas. Es decir, hay algo más que papeles sexuales estereotipados. Hay seres humanos con historia de vida, con ideas, con sensaciones, con sentimientos. Incluso en la más ocasional de las relaciones, por ejemplo, un encuentro erótico fugaz, una noche de copas o un viernes de antro, digámoslo así, hasta en esas relaciones que son muy ocasionales y a lo mejor irrepetibles, va algo de nuestra humanidad, algo de nuestra persona. Entonces, mi propuesta es que no mecanicemos el vínculo erótico, que salga algo de nuestra humanidad, que nos brindemos como seres humanos en el encuentro de los cuerpos, y eso genera mayor riqueza en la relación. Y en tiempo del virus del papiloma humano y del VIH-Sida y desde luego de las ITS y embarazos no deseados, es muy importante vincular el placer erótico con la responsabilidad. ¿A qué me refiero? A que no está reñida la libertad sexual con la vida erótica protegida. Al contrario, entre más responsable es una persona, es más libre. Entre más libertad ejerce, se torna más responsable. Pero eso es muy importante que en nuestra población fomentemos la vida erótica no protegida sin intercambio de fluidos o con el uso del condón. Les doy un dato simple. A la edad del primer coito o las primeras relaciones sexuales en pareja que implican coito, promedio en México, en la República, pues, es 15 años. A los 15 años, nuestros adolescentes están teniendo encuentros eróticos. Cada año en México se producen más de 400,000 embarazos en población adolescente. Hay niñas embarazadas de 10, 11 y 12 años en toda la República. Y todavía los grupos conservadores se oponen a la educación sexual formal y a la utilización del condón. No solamente es negligencia, sino es un crimen. La vida erótica protegida debe ser impulsada en nuestro país. Nosotros, los adultos, no queremos que nuestros jóvenes estén teniendo encuentros sexuales a edades muy tempranas. Pero ¿saben qué? Queramos o no queramos, los van a tener. Entonces, ¿para qué cerrar los ojos? ¿Para qué tapar el sol con un dedo? ¿No será mejor brindar educación sexual formal, científica, humanista, estimular la vida erótica protegida mediante el uso del condón? El uso del condón bien empleado da un índice de seguridad del 97%. ¿Por qué no implementarlo? ¿Por qué no enseñarlo? ¿Por qué no exigir devolución de procedimientos? Yo te enseño cómo te lo pones y tú me enseñas que ya sabes ponértelo, como se hace en los países verdaderamente civilizados, ¿no? Donde parte del kit que hay en la mochila del estudiante es su dotación de condones. De lo contrario sería, perdonen la expresión nuevamente, estarnos haciendo güeyes. Para aquellas personas que a nuestras edades, me refiero a quienes como yo tienen más de 60, tenemos derecho al placer y es menester que vuelvan o que inicien los años maravillosos. Si nunca ha habido, que inicien, y si ya existieron, que se repitan de renovada forma, sin perder de vista que todas las personas, todos los seres humanos, como dijimos al principio,
cuando somos bebés, cuando somos niñas y niños, poseemos potencialmente la vida sexual, aunque nuestros códigos de información y de expresión sean muy diferentes a los del mundo adulto. Y que, merced a la educación sexual integral, la sexualidad va perdiendo su carácter pecaminoso y se integra a la connotación de salud que debiera tener, de salud emocional y orgánica. Y que llegando a estas edades avanzadas, donde ya no tenemos cocción al primer hervor, sigamos viviendo a plenitud nuestra vida sexual, de tal suerte que cuando lleguen a mi edad, por ejemplo, como la pareja que lo representa ahí, lo estemos viviendo con generosidad y con plenitud, porque el erotismo jamás nunca envejece. El erotismo no tiene fecha de caducidad. El erotismo hay que alimentarlo, nutrirlo, trascenderlo, y que cuando lleguemos, insisto, a estas edades, lo vivamos a plenitud. Hay un librito mío que les quiero recomendar, búsquenlo. Lamentablemente yo nada más traigo un ejemplar para quien vaya al taller de pero consíganlo porque creo que es importante el libro, no porque lo haya hecho yo, sino por el contenido que tiene y por la colaboración de Javier Cambrón, que escribió sobre el derecho al placer en personas con limitaciones observables. Y por su atención aquí, muchísimas gracias, son muy amables.